of English as a Foreign Language. ¿Se te hace familiar? Ok, más conocido como el TOEFL. Este es un examen que toda persona que desea ir a estudiar al extranjero, específicamente a un país donde el idioma sea el inglés, debe de tomar, ya sea para estudios de pregrado o posgrado. ¿Quieres saber más? ¡Empecemos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Maca y aquí te voy a explicar todo sobre el contenido del TOEFL. El TOEFL está compuesto por 4 partes. Número 1, Reading, que es sobre leer textos. Número 2, Writing, que es sobre escribir ensayos o lo que te pida el examen. Número 3, Speaking. Se trata sobre hablar, responder a una pregunta que te plantee el examen. Y finalmente, número 4 es el Listening. Se trata sobre escuchar concentradamente todo el audio que el examen te está ofreciendo. Ok, en esta parte el examen te va a dar 3 textos o a veces 4 textos, pero que esto no te asuste porque a veces los que han tenido 3 textos pueden ser textos con vocabulario un poco más complejo. Sin embargo, los que tienen 4 textos pueden tener un vocabulario más simple o a veces combinado o totalmente lo contrario. Entonces, esto en realidad no es un tema en el que hay que preocuparse. Sin embargo, sí hay que leer detalladamente, concentradamente cada uno de los textos que te va a dar el examen, porque luego vas a tener que responder preguntas. Y estas preguntas pueden ser, por ejemplo, una pregunta puede ser de tipo sinónimo, donde te señalen una palabra y tú tienes que buscar otra que se parezca mucho. O a veces no es solo una palabra, sino es una frase, una oración. Entonces tienes que buscar otra oración que se asemeje mucho. Otra pregunta puede ser de tipo inferencia, donde te pregunten el autor que quiso decir en el párrafo tal. Y también tienes que buscar. Luego, otra pregunta puede ser donde el examen haga como ideas principales de todo el texto, oraciones, y a estas oraciones le añada otros tipos de oraciones que no tienen nada que ver con el texto, y todo esto lo combina. Y tú tienes que seleccionar cuáles de estas oraciones hablan sobre el texto. Y a veces esto puede ser un poco confuso porque estas nuevas oraciones que te ponen se parecen tanto a las que sí tienen que ver en realidad con el texto. Entonces ahí es un poco complejo, pero solo se trata de concentrarse y recordar muy bien lo que has leído. Luego, otro tipo de preguntas es, de acuerdo al párrafo tal, ¿cuál de los siguientes no tiene que ver nada con este párrafo? Algo así. Y entonces tú tienes que buscar, ¿no? Y a veces eso es un poco confuso porque tú lees las opciones y dices, pero si esto sí habla del texto, esto sí. Pero recuerda que es la que no tiene que ver con el texto. Y ahí hay que ver muy bien. Bueno, estos son algunos de los tipos de preguntas que vienen en esta parte del examen del reading, de la parte de comprensión lectora. Recuerda que si olvidaste exactamente qué decía cada uno de los párrafos del texto, tienes la oportunidad de regresar y poder leerlos. Pero también ten en cuenta que si vuelves a leerlos, esto te va a quitar tiempo para poder responder luego tus preguntas. Entonces, eso ya va a depender de ti, cómo estás manejando los tiempos para responder cada pregunta. Por eso también se aconseja que mientras tú estás leyendo, puedas tomar notas como las ideas principales, para que así ya no tengas la necesidad de volver a leer todo el texto y así puedas acelerar más el examen. En esta segunda parte, el examen te va a pedir que escribas 2 tipos de texto. El primero va a tener que ser entre 150 a 225 palabras. Claro que siempre se aconseja que utilices el máximo, 225 palabras. Esto lo vas a tener que hacer por 20 minutos. Ese va a ser tu tiempo límite para poder elaborar este texto. Pero ahora, ¿de qué se va a tratar esto? Se va a basar en que primero vas a tener que leer un párrafo por 10 minutos y luego escuchar un audio por otros 10 minutos. Puedes haber leído estos 2 autores. Normalmente son ideas que se contraponen. Vas a tener que escribir este nuevo texto. Esta composición va a tener que tener una introducción,
un cuerpo y una conclusión. En la introducción vas a escribir algo muy general sobre qué están diciendo cada uno de los autores. No tienes que explicar mucho. Luego en el cuerpo, ahí recién es donde dices, el autor en el texto menciona tal, porque tal. Sin embargo, en el audio, el autor menciona que tal, porque tal, también sus razones. Y nuevamente, en la conclusión vas a hacer un resumen muy corto de la opinión, del punto de vista de cada uno de estos autores. A veces puede resultar un poco redundante a la introducción, pero recuerda que aquí es donde tú tienes que usar tu habilidad de usar sinónimos, para que si lo que escribas finalmente no sea lo mismo a lo que has escrito en un inicio. El segundo texto de la parte de writing, vas a tener que crear un texto de 380 palabras por un tiempo de 30 minutos. Ese es tu tiempo máximo para poder elaborar este texto. ¿Y de qué se va a tratar este texto? Bueno, aquí el examen te va a dar una pregunta más específica, pero al mismo tiempo controversial. Por ejemplo, pueden decir, ¿qué tú prefieres en vacaciones? ¿Ir a la playa o a la montaña? ¿O qué prefieres? ¿Unas clases con pocos alumnos o con varios alumnos? Entonces son opciones que te van a dar para que tú puedas elegir. En el texto nuevamente tiene que tener introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción puedes comenzar con algo muy breve, algo muy general. Puedes utilizar una frase que envuelva la idea principal de esta pregunta. Y luego en el cuerpo, ahí sí recién vas a explicar qué opción estás eligiendo. Por ejemplo, puedes decir, yo en vacaciones prefiero personalmente ir a la montaña porque dos razones. O razón número 1, razón número 2. Por lo menos di 2 razones. Puedes escribir 3 si te alcanza el tiempo, pero por lo menos di 2. No digas solamente una. O al final, en la conclusión, nuevamente tienes que reforzar tu punto de vista. ¿Por qué estás eligiendo esa opción que te está dando en la pregunta? Pero de manera muy concisa. A veces puede resultar que lo que dices en la conclusión se parece mucho en la introducción. Y ahí nuevamente utiliza los sinónimos para que tu texto no suene redundante. Esta tercera parte se va a tratar de hablar. Vas a tener que hablar mucho. En realidad vas a tener que hablar 2 veces. Porque aquí se va a dividir en 2 partes. La primera parte, el examen te va a hacer una pregunta muy específica, así muy parecida a la pregunta del segundo writing, donde te va a dar 2 opciones para que tú elijas. Pero aquí sí te tienes que medir mucho con el tiempo. Porque el examen te va a dar 15 segundos solo para que leas y entiendas muy bien la pregunta. Y luego te va a dar 45 segundos para que tú puedas explayarte con tu respuesta. Por eso es que acá no puedes responder simplemente yo prefiero tal. No solamente eso, porque solo decir eso te va a tomar 5 segundos. ¿Y qué vas a hacer con el resto de 40 segundos que te quedan? Entonces tienes que utilizar todo tu tiempo exacto, completo. Igual en tu respuesta tienes que utilizar una introducción, un cuerpo y una conclusión. En la introducción puedes decir, tal vez ya no una idea general, sino de frente, decir yo estoy de acuerdo con la idea de tal. Y en el cuerpo ya puedes explicar tus razones. Yo elegí esta opción por estas 2 siguientes razones. Y explicas razón número 1 y razón número 2. Nuevamente, explica por lo menos 2 razones. Si puedes más, pues en buena hora. Y al final una breve conclusión, donde refuerces muy bien por qué estás eligiendo esa opción que te está dando la pregunta. Si ya no te alcanza el tiempo para decir la conclusión, entonces ya quédate con tus razones, o sea, hasta la parte del cuerpo, pero cierra muy bien esas ideas. Por eso, ten en claro muy bien durante esos 15 segundos que te da para que tú leas la pregunta, tú solo utiliza tipo 3 segundos o 4 segundos solo para leer la pregunta y luego el resto de tiempo escribe, ¿no?, cómo vas a formular tu pregunta para que te alcance el tiempo exacto al que te está dando el examen. En esta segunda parte del speaking vas a tener que manejar muy bien tus tiempos, porque lo que vas a responder, lo que vas a hablar, va a ser de acuerdo a lo que vas a leer y a lo que vas a escuchar.
Nuevamente, se parece mucho al writing, pero en esta vez lo que vas a responder va a ser de forma oral, ya no escrita. Entonces, vas a escuchar, por ejemplo, una situación académica. Yo recuerdo que era algo así como una alumna iba al gimnasio y pedía por unas clases de baile. El que estaba encargado del gimnasio le decía que podía acceder a la clase de baile, pero que tenía que pagar un cierto porcentaje. Y la alumna decía, pero ¿por qué tengo que pagar si yo soy alumna? Estoy pagando mis servicios de estudio. Era una situación algo así y el recepcionista le contestaba y le decía que sí, tienes un descuento, es algo mínimo lo que se paga, algo así, ¿no? Entonces era así un diálogo y luego era un texto donde la universidad explicaba una norma sobre las clases de baile. ¿Y cómo va a estar distribuido estos tiempos? Te van a dar 50 segundos para que tú puedas leer el pasaje, entre 60 a 120 segundos para que tú puedas escuchar el diálogo o simplemente es un monólogo, 30 segundos para que tú puedas preparar tu respuesta y finalmente vas a tener que hablar por 60 segundos tu respuesta. Aquí tienes que tener en cuenta que son 60 segundos. Por lo tanto, tienes que crear una respuesta muy bien organizada, ¿no? Introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción puedes decir algo muy general. En el cuerpo, establecer los dos puntos de vista, situación que está pasando en el diálogo del audio y la situación sobre el texto. Finalmente, una conclusión que resuma todo esto. Y finalmente la parte del listening se va a tratar sobre escuchar lo más que puedas. Toda tu concentración tiene que estar enfocada en el audio que te va a poner el examen. También debo mencionar que esta parte se parece mucho a la parte de reading. La diferencia es que en el reading tú tenías que leer y luego contestar preguntas. Aquí tú ya no vas a leer, sino vas a escuchar y luego contestar preguntas. Estos audios van a ser dos. El primero va a ser sobre un diálogo. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me tocó de un profesor que estaba conversando con sus alumnos durante su clase. Estaba dictando, si no me equivoco, una clase de geografía, fenómenos de la Tierra, algo así, y una alumna le preguntaba, ¿y por qué pasa eso, tal? El profesor le contestaba, luego otro alumno también preguntaba y así. Veías esa acción del diálogo, también ahí tus notas. El segundo audio se trataba más de una persona que estaba hablando de un tema muy específico. Por ejemplo, hablaban de la psicología emocional, donde decían, ¿no?, que el autor tal menciona esto, por esto, que la psicología... Sí, y para mí, personalmente, yo creo que este audio para mí era el más difícil porque la persona que hablaba no hacía un descanso, hablaba de inicio a final. Por ejemplo, en el primer audio veías esos descansos entre que el profesor hablaba, la alumna y así. En cambio aquí la persona no paraba de hablar y había momentos en el que yo me perdía y tal vez también tú te puedas perder porque utilizan un vocabulario específico, depende del tema que están hablando. Lo importante es aquí que te concentres muy bien en el audio, tomes nota, las ideas principales para que luego estos apuntes te puedan ayudar para responder nuevamente las preguntas. Aquí la diferencia con el reading es que acá ya no tienes opción a regresar y poder escuchar nuevamente los audios, ya no. Solo puedes escucharlo una vez y luego ya responder las preguntas. Y bueno, ese fue todo el contenido del examen TOEFL. Recuerda que el costo de este examen es de $210 americanos y tiene una duración de 4 horas. Porque un inicio puedes tomar el writing y el reading, luego un break de 10 a 15 minutos, luego el speaking y el listening o tal vez al revés, pero siempre hay un break, haciendo un total de 4 horas de duración. También la escala de evaluación es entre 0 a 120, siendo 120 la nota máxima. Pero si tú sacaste un 100, un 90, lo cual es una muy buena nota y hay muchos estudiantes que estudian años para lograr esa nota. Pero si tú no estás satisfecho con esa nota y quieres tomar otra vez el examen, ¿crees que puedes hacerlo mejor? Sí puedes hacerlo, es más, puedes hacerlo todas las veces que tú quieras. La única restricción es que tienes que dejar 12 días de espacio entre examen y examen. Por ejemplo, si esto es un examen el 12 de un mes, luego puedes dar el examen el siguiente 25 de ese mes. No puedes darlo al día siguiente ni a la siguiente semana.
Si deseas más información, te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el link de la página oficial de este examen TOEFL. Pero si tienes alguna pregunta en específico, puedes dejarme también aquí abajo en los comentarios. Yo voy a estar ahí para contestarles. Bueno, también te invito a que te suscribas a mi canal. También puedes seguirme en mis redes sociales. Recuerda que todo esto me va a servir muchísimo para que yo pueda seguir produciendo más videos como este, más contenidos. En mi Instagram yo comparto toda mi vida aquí sobre Estados Unidos como estudiante, todas las anécdotas, las experiencias que vivo acá. Y ¿sabes qué? Si tu meta es venir a estudiar a un país extranjero donde el idioma sea el inglés, sí se puede, solo es cuestión de estudiar un poco más. Y también recuerda que son técnicas para responder rápido, bastante vocabulario. Yo pude hacerlo, así que no es imposible. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!